Reflexión espiritual número 10, año 6. Serie El combate espiritual. Tema 1. Ningún atleta recibe la medalla de campeón si no ha competido según el reglamento. Segunda de Timoteo 2:5. Alabado sea Dios, glorificado sea el santísimo sacramento del altar. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con todos nosotros. Amados hermanos y hermanas de la comunidad Hombres Católicos San José, invitados e invitadas, incluyendo especialmente a nuestros hermanos y hermanas a los cuales sale a su encuentro Jesús por medio de las redes sociales digitales, hoy continuamos caminando con Él, siguiéndolo, amándolo, abandonados confiadamente en la divina providencia de Dios. Para ello, nuestro Maestro y Señor Jesús nos invita a continuar practicando nuestra misión 2025, que también es tu misión, hermano y hermana, que estás escuchando esta enseñanza. Y dice así: yo con Cristo estoy crucificado. Vivo, pero ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que vivo ahora en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 2:19-20. Una misión maravillosa, y especialmente en este tiempo de Cuaresma, hermano y hermana, que somos llamados a estar crucificados con Cristo. Y parte de eso es hoy la enseñanza que hoy el Señor nos tiene, porque Él desea que profundicemos esta misión. Cuando Él nos da una misión para un año, como nos sucede cada año, lleva consigo elementos de nuestra vida diaria que vamos a enfrentar durante este año 2025. Y entonces las enseñanzas, el Señor, en el Espíritu Santo, solicitadas en oración, guiados por Él, nos presenta estas enseñanzas para ayudarnos en este camino que estamos viviendo, ese vivir con Cristo crucificado. ¿Qué significa ahora en Cuaresma y especialmente en el hoy que estás viendo esta enseñanza? Yo sé, hermano y hermana, que tú estás pasando lo mismo, sabes, que nosotros: tribulación, prueba, pobreza, falta de trabajo, de ingresos o limitaciones económicas o de salud o de algún familiar enfermo, o que tenemos a alguien en el intensivo, o ha fallecido alguno de nuestros seres queridos y ha sido llamado por el Señor. En fin, tenemos tantas experiencias como seres humanos en nuestra familia, en nuestro entorno, la preocupación por nuestros colaboradores, por nuestros clientes, la preocupación por mantener nuestro hogar, la providencia de Dios en nuestra vida. Y ese camino que vamos recorriendo con todo lo que involucra, pues lo vamos recorriendo con Jesús, dejándonos formar por Él y aprender de Él y acompañar por Él. Y Él nos hace vivir la experiencia espiritual que Él desea que nosotros vivamos hoy. Él desea que vivamos la experiencia para que aprendamos, para que verdaderamente nos vayamos transformando en ese hombre nuevo en Jesucristo nuestro Señor. Así que esta misión yo la voy a repetir porque se hace actual en tu día de hoy y en el mío. Así que di conmigo: yo con Cristo estoy crucificado. Vivo, pero ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Bendito sea, Señor. Y la vida que vivo ahora, en este momento, en la carne, la vivo en esa profunda fe en el Hijo de Dios, que me amó y se entregó a sí mismo por mí, por mi salvación, por mi bienestar, por su misericordia, por mi bien y de toda mi familia, porque Él todo lo transforma para bien de los que amamos a Dios. Así que recibamos la esperanza, la profunda esperanza basada en que Dios nos ama
en que el Hijo de Dios me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y Él tiene un plan de salvación para cada uno de nosotros y nuestras familias. Y en su divina providencia nos va conduciendo a pesar de las tormentas. Él pone paz en la tormenta y nos invita a caminar en fe sobre las aguas, sobre la tribulación que estamos pasando, sobre nuestros problemas. Ahí nos invita Jesús y nos toma de la mano y nos dice, ven, yo quiero que tú camines en fe conmigo. Yo sé lo que estás viviendo. Si Dios Padre lo ha permitido en tu vida es porque es para tu bien y para tu santificación. Así que, ven, no es fácil. Para mí no ha sido fácil, dice el Señor. Para mí, porque yo, Cristo, he estado crucificado. Y tú estás uniéndote a mí y tienes que vivir esa crucifixión. ¿Sí? Esa es la cruz que a cada uno le toca, en la dimensión que a cada uno le conviene para su santificación. Ora siempre, dice el Señor. Y por eso que hoy vamos a iniciar con la oración. Acompáñame en una oración de la coraza de San Patricio, que particularmente fue discernida para este momento que tú y yo estamos viviendo. Así que vas a ir repitiendo conmigo con la certeza que nos da la fe, esa fe expectante, la fe que espera, cree y espera en que el Señor ya se ha hecho cargo. Digamos juntos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Di conmigo, Cristo conmigo, Cristo delante de mí, Cristo detrás de mí, Cristo dentro de mí, Cristo debajo de mí, Cristo sobre mí, Cristo a mi derecha, Cristo a mi izquierda, Cristo cuando me acuesto, Cristo cuando me siento, Cristo cuando me levanto, Cristo en la anchura, Cristo en la longitud, Cristo en la altura, Cristo en el corazón de todo hombre que piensa en mí, Cristo en la boca de todo hombre que hable de mí, Cristo en los ojos de todos los que me ven, Cristo en los oídos de todos los que me escuchan. Amén. Protegidos por el Señor, porque el Señor está contigo, adelante, atrás, arriba, abajo y en ti, podamos decir con Él, Padre bueno y misericordioso, deja que el fuego de tu amor encienda nuestro corazón, lo encienda de tal manera a los que compartiremos tu palabra como a los que la escucharemos, inflamándolo tanto que podamos ser un instrumento para atraer a otros a amarte en la iglesia de tu Hijo Jesucristo, la iglesia católica, y derrama el Espíritu Santo sobre todos los que estamos hoy sentados a los pies de Jesús. Gracias, Padre. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Como Dios todo lo sabe, ¿verdad, hermanos y hermanas? Por eso la oración de inicio. Es una oración maravillosa, es una coraza. Es una coraza que nosotros podemos asumir y tenerla como una oración diaria, porque el Señor está con nosotros y esa es nuestra esperanza y esa también es nuestra certeza de saber que nosotros nunca estaremos solos, nunca nos abandonará, porque Él está con nosotros. En los evangelios se nos detalla algunas de las actividades que vivieron los apóstoles y los discípulos al caminar junto con Jesús, siguiéndolo, formándose y aprendiendo a amarlo. De la misma manera vamos nosotros también con Jesús y de repente, como hoy, nos invita a acompañarlo para vivir una extraordinaria experiencia espiritual. En este momento, hermano y hermana que estás escuchando esta enseñanza, ya que desea enseñarnos cosas muy puntuales para nuestra vida, acorde a las propias necesidades que tú y yo tenemos en este preciso momento de nuestra vida. Él sabe, Él conoce nuestra necesidad y es por eso que sale a nuestro encuentro, como a los discípulos de Maús, y nos empieza a explicar la escritura y nos empieza a aumentar la fe
y la esperanza y nos da la certeza de que está caminando con nosotros aún a pesar de la tormenta y que Él nos invita a caminar con decisión, con fe y esperanza, creyendo en su amor eterno e infinito, que vamos a salir de esta tormenta de la mano de nuestro Señor Jesús. Veamos entonces, es por eso, por lo que hoy nos va a introducir Jesús en la reflexión y contemplación del contenido de un libro de bolsillo denominado El combate espiritual, escrito por el padre Lorenzo Scupoli. San Francisco de Sales estimaba y aconsejaba mucho el bellísimo libro La imitación de Cristo, que muchos de ustedes y yo conocemos. Sin embargo, aconsejaba todavía más la lectura de este librito de bolsillo, El combate espiritual. Y esto nos lo cuenta Monseñor Pedro Camus en el prólogo de ese libro. Y añade algo interesante que hoy debemos nosotros reconocer. Nos dice Monseñor Pedro Camus acerca de lo que el santo San Francisco de Sales habla acerca de este libro que hoy vamos a reflexionar. Y nos dice, Monseñor, entre los libros de lectura espiritual que recomendaba nuestro santo, por el que más alta estimación sentía era por el combate espiritual. No se cansaba de recomendar su lectura y declaraba que él lo había llevado consigo por más de 17 años continuos, leyendo cada día un capítulo. Mira pues, San Francisco de Sales nos está recomendando la lectura diaria de este libro que hoy vamos a empezar a reflexionar y el cual vamos a reflexionar de aquí hasta la Pascua porque nos va a introducir en esa preparación que necesitamos de nuestra alma y corazón para poder vivir en plenitud ese encuentro con Jesús en la Semana Santa, en su pasión, muerte y resurrección. Así que esto es una preparación, no te pierdas las próximas enseñanzas, los próximos miércoles, porque vamos a seguir introduciéndonos en el librito del combate espiritual como San Francisco de Sales. Es que como hemos aprendido, hermanos y hermanas, si nosotros aspiramos a la santidad, pues sigamos las huellas de los santos de Dios. Porque leyendo cada día un capítulo, dice que recibía siempre luces celestiales cada vez que hacía ahí alguna lectura. Sí, hermano y hermana, esas luces que tú estás pensando ahorita que necesitas para resolver los problemas que tienes y los que yo tengo, ahí los vamos a recibir. Así que pongamos mucha atención. Recibimos con alegría en nuestro corazón a nuestro hermano Gunther Dubón, quien nos va a ayudar a comprender en qué consiste la perfección cristiana y qué es necesario hacer para conseguir esa perfección. Así que bienvenido, hermano Gunther, que el Espíritu Santo te inunde en este momento tu corazón y que con la alegría que te caracteriza nos compartas lo que el Señor ha puesto en él para cada uno de nosotros. Bienvenido y adelante, hermano Gunther. Muchas gracias, hermano Carlitos. Bienvenidos a todos los hermanos y hermanas, hermanitos que nos ven, que nos acompañan en esta reflexión espiritual, en este caminar. Pues para algunos van a ser buenos días, otros buenas tardes, buenas noches. Dependiendo del momento en el que nos estén acompañando, Dios pues siempre les ama. Recordémonos que siempre nos ama, nunca nos ha abandonado. Y como lo decía Carlitos, ¿verdad? Este combate espiritual que vamos a ver ahora, pues realmente nos va a servir mucho en este tiempo de turbulencia, ¿verdad? De preocupaciones. Pero estoy convencido que este tema tan profundo nos va a hacer reconocer cuánto camino hemos recorrido en la perfección de nuestra vida espiritual y también ante todo cómo debemos de enfrentar ese combate espiritual que día a día nos acosa, ¿verdad? Recordamos que a San Benito lo acosaba diariamente los tormentos de los demonios, ¿verdad? Entonces también nosotros podemos ser víctimas de ese tipo de acosos, pero que vamos a recibir en todo, con toda humildad y agradecimiento esta valiosa enseñanza para ponerla en práctica y que en realidad las luces las va a dar el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces vamos a iniciar ya con el título que ya nos había introducido Carlitos, que se llama El combate espiritual. Y en su capítulo 1, pues nos muestra el autor que
Y como el título lo ilumina, dice que ningún atleta recibe la medalla de campeón si no ha competido según el reglamento. Es importante cómo visualizan ellos esa medalla, ese campeonato, ¿verdad? Porque obviamente lo van a hacer en comparación a esa preparación diaria, porque un campeón se prepara diariamente y por sobre todo un campeón espiritual debe de prepararse diariamente en ese combate que tenemos espiritual. Entonces vamos a entender el día de hoy, vamos a aprender en qué consiste esa perfección cristiana. Eh, pues obviamente que para conseguirla es necesario ese esfuerzo, ese apoyo, esa lucha. Y vamos a ver, vamos a estudiar, analizar a través de este pequeño libro cómo es que existen 4 cosas necesarias, específicas y contundentes para este combate espiritual diario, ¿verdad? Entonces, el padre Lorenzo Scupoli, que es el autor, nos indica lo siguiente, y dice, si deseas, oh alma muy amada por Jesucristo, llegar al más alto grado de santidad y perfección cristiana y vivir en perpetua amistad con Dios nuestro Señor, la cual es más alta y gloriosa, es la más alta y gloriosa empresa que puede emprenderse e imaginarse. Lo que primero debes saber es en qué consiste la perfección cristiana y la verdadera vida espiritual. Interesante, interesantísimo. Y continúa diciendo que muchas personas se han equivocado y han creído que la perfección cristiana y la santidad consisten en otras cosas que en realidad no lo son. Imagínense qué interesante, ¿verdad? Por ejemplo, él manifiesta que hay quienes imaginan que para llegar a la perfección o santidad basta con dedicarse a muchos ayunos y grandes penitencias. ¿Verdad? Hasta Jesús nos enseñaba que no era así. Sin embargo, pues para ir a llegar a esa verdadera perfección cristiana, muchas personas se imaginan que con eso basta, pero otras personas también, especialmente mujeres, creen que lo importante es dedicarse a muchas oraciones, a ir a oír muchas misas, a visitar templos y a leer devocionales. Estos son errores que comúnmente se han visto, incluso he visto también caballeros, no solo mujeres, que creen que eso es también importantísimo, ¿verdad? Solamente ir a misa, aunque no le pongan atención, por ejemplo, visitar templos agrarios en esta época de Semana Santa, y que con eso ya ellos van a alcanzar la perfección. O bien son devotos cargadores, en el caso de algunas personas que son asiduas a estas tradiciones tan lindas, pero que se convierten ya en un tipo de circunstancias que no, que desvían la atención de lo que realmente tiene que ser lo importante. También, pues, no hacen falta personas que pertenecen a comunidades religiosas y que se imaginan que para llegar a la santidad basta con cumplir exactamente los reglamentos de su comunidad, ¿verdad? Y asistir a todas las reuniones y estar en todos los actos religiosos de su congregación. Creen que con eso ellos ya tienen la santidad asegurada. Entonces, nos pone a reflexionar el Padre que no hay duda que todos estos son medios poderosos para adquirir verdadera perfección y una gran santidad. O sea, tampoco estamos diciendo que está mal, pero deben de emplearse con prudencia y ayudan mucho para ciertas circunstancias, ¿verdad? Por ejemplo, para adquirir fortaleza contra las propias pasiones y la fragilidad de nuestra naturaleza, ¿verdad? Cada uno nos conocemos y sabemos cuáles son nuestras debilidades y sobre algunas cuestiones, o sea, yo, por ejemplo, si tengo alguna debilidad y voy y acudo a escuchar misa o, por ejemplo, voy al Santísimo, me fortalece, ¿verdad? Pero yo sé que esta es una ayuda, este es un medio, pero tampoco lo es todo, ¿verdad? También ayuda mucho para defenderse de los asaltos y tentaciones de los enemigos de nuestra salvación. Ayuda mucho y como un puntual testimonio, ¿verdad? Cierta amistad, entre comillas, que yo tenía, me empecé a alejar de esta amistad porque realmente era quien me hacía caer en debilidad. Entonces, también este tipo de las oraciones y el tipo de congregarnos, el estar oyendo misa constantemente, nos puede ayudar también a defender esos asaltos y tentaciones, porque realmente pues uno tiene en cuenta esa fortaleza.
También son muy eficaces para obtener la misericordia divina, ¿verdad? Los auxilios celestiales que necesitamos para progresar en la virtud. Entonces, es importante que ayudan, pero tampoco es que solo eso sea lo que nos va a ayudar en ese combate espiritual. Son útiles y necesarios y más para los principiantes, pero como él lo manifiesta, no es todo, ¿verdad? No es todo. Entonces vamos a analizar los medios para santificarse que nos recomienda el Padre Lorenzo. Y en su título, nos comparte 4 medios para santificarse. El Espíritu Santo va iluminando a las personas espirituales en cuáles son los medios para llegar a esa santidad. Es decir, el propio Espíritu Santo nos va dando esa guía, esa fortaleza, esa iluminación, ese amor para poder entender, esa sabiduría, ¿verdad?, que tenemos que tener y pedirle a Dios para saber entender y escuchar y dejarnos guiar por el Espíritu Santo para poder santificarnos. Y nos enseña como primer punto que a cumplir con lo que decía Pablo. Castigo mi cuerpo y lo reduzco a servidumbre, no sea que enseñando a otros el camino de la santidad, yo me quede sin llegar a conseguirla. Imagínense, esto me pareció muy impactante cuando lo leía antes de esta bendita reunión, porque muchas veces estamos viendo que las demás personas, o estamos señalando los errores de las demás personas, pero tampoco estoy viendo mi interior o en qué estoy yo equivocándome y pueda que eso me esté alejando de conseguir esa santidad que buscamos. Esto sirve para castigarle al cuerpo las rebeldías en lo pasado que ha tenido contra el espíritu y para dominarlo y tenerlo obediente en las leyes del creador. Pero, por ejemplo, mortificarme tampoco me va a hacer santo si llego a hacerme daño solo con el tema de saberme que al mortificar yo voy a llegar a esa santidad, pero no es así. El Divino Espíritu, como segundo punto, inspira también a muchas almas al dedicarse a vivir como deseaba San Pablo, como ciudadanos del cielo. Y por eso les invita a dedicarse a la oración, a la meditación y a pensar en la pasión y muerte de nuestro Señor. Y no por curiosidad, sino por conseguir gozos sensibles, sino para lograr apreciar cuán grande es la bondad y la misericordia de nuestro Señor y cuán espantosa es nuestra ingratitud y nuestra maldad. Es entender ese concepto de la belleza de la misericordia divina y de nuestra fragilidad y de esa ingratitud, de esa maldad que todavía tenemos en nuestro corazón y que no nos permite ser santos porque tenemos todavía esa cerradez de corazón, le llamo yo, ¿verdad? A las almas que desean llegar a la santidad, el Espíritu Divino les recuerda frecuentemente aquellas palabras de Jesús. Si alguien quiere venir conmigo, niéguese a sí mismo, acepte su cruz de sufrimiento de cada día y sigan. Esto pues ya lo hemos analizado, estudiado en Mateo 16, capítulo 16, versículo 24. Lo repito porque es muy interesante. Si alguien quiere venir conmigo, niéguese a sí mismo, acepte su cruz de sufrimiento de cada día y siga. Y les invita a seguir a Cristo imitando sus santos ejemplos, venciéndose a sí mismo y aceptando con paciencia esas adversidades. Es lindo verlo, es muy interesante estudiarlo, pero como hablábamos con Carlitos, estas adversidades las estamos aceptando con la paciencia requerida, porque en momentos de adversidad, créanme, a título personal, lo he pasado, me he desesperado, quiero que las cosas salgan rápido, no espero el tiempo de Dios, quiero que sea a mi gusto y a mi antojo. Entonces, realmente no estoy dejándome iluminar por el Espíritu Santo ante esas adversidades. Para esto, decía el Padre, le será de enorme utilidad el frecuentar los sacramentos, especialmente el de la penitencia y el de la Eucaristía. Entonces ahí coincidimos con lo que hablábamos anteriormente, ¿verdad? No es que esté mal, esto nos va a hacer una ayuda, va a ser un enlace, va a ser una fortaleza, pero tampoco es todo. Sin embargo, les va a ser de utilidad el frecuentar esos sacramentos, especialmente el de la Eucaristía y el de la penitencia. ¿Por qué? Porque eso nos enseña a autodominarnos
y enseña que Jesús esté dentro de nuestro corazón por más tiempo todos los días. Estos, o sea, es decir, estos frecuentes sacramentos, frecuentar estos sacramentos, les van a permitir conseguir un nuevo vigor, van a dar fuerzas, energías, y por sobre todo, vamos a estar seguros de poder vencer esos enemigos de la santidad, esas personas que nos miran que vamos bien, pero que no quieren que sigamos bien, ¿verdad? Que quieren que caigamos, porque les causa enojo el vernos también porque saben que Cristo está en nosotros. Y eso es lo que precisamente el enemigo le mete en la mente a otras personas para que nosotros podamos caer. Entonces, creo que estos 4 puntos son muy lindos porque nos están enseñando a santificarnos, ¿verdad? Saber que tenemos que tener control de nuestro cuerpo, saber que tenemos que dedicarnos a la oración, saber que tenemos que negarnos a nosotros mismos, ¿verdad? Y también saber que al frecuentar los sacramentos nos vamos a fortalecer y vamos a adquirir fuerzas y energías para luchar contra los enemigos de la santidad. Entonces yo con esto pues estoy tratando de compartir estos 4 medios para santificarse y compartir un poquito del combate espiritual en su capítulo 1, ¿verdad? Que nos compartía el Padre, para que ya posteriormente algún otro hermano nos continúe con este tema tan interesante y esta apasionante figura de cómo podemos ir combatiendo diariamente, pues obviamente esas debilidades, pero nos están fortaleciendo a través de esos sacramentos. Y posteriormente vamos a ver cuál es digamos, ese peligro de almas imperfectas, ¿verdad, Carlitos? Que es un tema que ya nos va a abordar otro hermano para que podamos ir continuando con esta dinámica de enseñanza y poder compartir al final un poquito, si tenemos a bien, compartir un poquito de algunos detalles, ¿verdad, Carlitos? De algunos pequeños testimonios que creo que es importante y creo Por supuesto. que los han recibido con muchísimo agrado nuestros hermanos que miran las enseñanzas porque saben que somos humanos de día a día, ¿verdad? Yo el miércoles pasado no pude estar con ustedes, estoy hoy aquí, aunque lejos, pero logré, ¿verdad? Contento, estoy animado, estoy bendecido y por sobre todo, pues compartiéndoles pequeños detalles para que podamos continuar día a día, ¿verdad? Y que podamos irnos fortaleciendo en abrazos de fe, en abrazos de oración por cada uno. Pedimos en oración a muchas personas y también rogamos porque ustedes oren por nosotros, porque Dios nos siga utilizando para llegar a sus corazones y por sobre todo que, insisto, siempre lo decimos, ¿verdad, Carlitos? No somos los más perfectos, somos pecadores, caemos y tenemos muchos problemas. Sin embargo, con todo el amor del mundo estamos sirviéndole a Dios y queremos seguir así, ¿verdad? Así que vamos a continuar con el tema y posteriormente compartimos un par de testimonios ahí que puedan servirle a los hermanos y que, pues, enhorabuena, si los pueden practicar y les dan inspiración, pues bendito sea Dios, no somos nosotros, sino que es Dios. ¿Verdad, Carlitos? Amén, hermano Gunther. No, y mire, el tema, como hablábamos al principio, antes de comenzar, eh, es tan real y tan presente para cada uno de nosotros que no deja uno de asombrarse. ¿Cómo el Señor sabe cómo estoy? Pues lo que estoy Sí, sí, viviendo. ¿Cómo sí, sabe Él que precisamente yo necesito esa oración de inicio donde decía Cristo adelante, Cristo sí, atrás, Cristo a mi derecha, Cristo a mi izquierda? Porque Él sabe que necesitamos esa conciencia de que Jesús está con nosotros, defendiéndonos, protegiéndonos, proveyéndonos, aunque sí, nosotros no veamos el cuadro completo, pues, ¿verdad? sí, Pero ese es el camino en fe. Y eso es lo maravilloso de esta comunidad de hombres, que nosotros somos, como bien lo dijiste, somos hombres llenos de una nada soberbia, no somos nada, nos creemos mucho, somos pecadores, pero estamos caminando en la gracia de Dios y estamos caminando en las enseñanzas de Jesús junto con Él y Él nos va santificando. Esa invitación que nos ha hecho este sacerdote a través de esas 4 recomendaciones que nos ha dado, que fueron fruto del discernimiento que nos presentaste al principio acerca de que no todo es las cosas exteriores, no todo es el cumplimiento de una regla, no todo es el cumplir con mi deber, sino que
así se nos presenta, hay que discernir si tú estás en alguno de esos ejemplos que nos ha puesto Gunther. Ahí debemos descubrirnos, ¿verdad? Tal vez yo estoy en una orden religiosa y estoy creyendo que solo por cumplir los reglamentos y ser obediente a mi superior o mi superiora, yo ya estoy alcanzando esa perfección. Y nos ha dicho hoy el sacerdote, palabras de Jesús, que no es todo eso, que sí es beneficioso, claro que hay que ser obediente y hay que cumplir las reglas, pero que hace falta más. Vamos a ver entonces qué es lo que hace falta, porque el Señor así nos va enseñando, nos da esos discernimientos para que nos ubiquemos primero, ya lo veremos en la puesta en común, si me recuerda Gunther, para que veamos esos tres aspectos en donde con negrías está resaltado ahí ¿Sí? el total del lenguaje, ¿verdad? Porque el lenguaje es el que nos indica a nosotros qué es lo que quiere decir el contenido. Por ejemplo, en la primera que expresaste, que dice, hay quienes se imaginan que para llegar a la perfección o santidad, basta, esa es la palabra clave ahí, que solo eso basta, dice, dedicarse a muchos ayunos y grandes penitencias. Entonces, la palabra que ahí nos da el discernimiento en el Espíritu Santo es que para llegar a la perfección o santidad no basta solo dedicarse a ayunos y grandes penitencias, pero ayuda a reducir, ¿verdad? Esa soberbia, ese orgullo, ese creerme yo Dios en lugar del Señor. Y entonces, no dice que no sea bueno, sino que dice que no basta para llegar a la perfección, que es parte de ese camino. Eso vamos a verlo ya en la puesta en común para discernir un poquito. Y después los cuatro medios que nos han mencionado para santificarnos, que son muy propios de una vida con Jesús, ¿verdad? Dominar, castigar mi cuerpo y reducirlo a la servidumbre para poder enseñar a otros a hacerlo, ¿verdad? Cómo el Divino Espíritu Santo nos va infundiendo ese deseo de vivir como ciudadanos del cielo, ¿verdad? ¿Qué necesitamos saber? El Espíritu Santo nos dice, bueno, pues cumple las palabras de Jesús. Si alguien quiere venir conmigo, pues que se niegue a sí mismo, como lo hemos hecho en la proclamación de nuestra misión, ¿verdad? Yo estoy crucificado con Cristo, vivo, mas ya no vivo yo. Eso es venciéndose a sí mismo, era negándome a mí mismo y aceptando la cruz del sufrimiento de cada día, que es la que hemos estado hoy hablando. Gunther la ha mencionado, yo también. Hermano y hermana, yo sé que sabemos que tú y yo estamos pasando pena y preocupación y sufrimiento. Sabemos que hay una cruz de sufrimientos en este momento que estás escuchando esta enseñanza. Tal vez es en este año, tal vez dentro de 10 años, tal vez, no sé, en el momento que la estés escuchando o la estás volviendo a escuchar, porque el Señor puso en tu corazón volverla a escuchar, ese momento es porque estás padeciendo un sufrimiento. Y hoy el Señor te dice que hay que aceptar la cruz de sufrimientos de cada día y seguir a Jesús, porque de la mano de Jesús todo va a solucionarse. Y finalmente nos has invitado, Gunther, a seguir a Cristo imitando su santo ejemplo, venciéndonos a nosotros mismos en ese torbellino de deseos personales humanos que son naturales en nosotros de quererlo todo solucionado rápido y que nuestras oraciones eh, sean respondidas a nuestra manera y nos dice el Señor, acepta como Jesús con paciencia las adversidades, porque ese camino de adversidad, si tú te conduce también a frecuentar los sacramentos donde recibimos la gracia santificante, la fortaleza de Dios, las energías para luchar, ¿verdad? Vamos a salir adelante con mayor facilidad, porque cada encuentro sacramental es un encuentro con Jesucristo y especialmente la penitencia con el amor misericordioso del Padre en el Espíritu Santo y en la Eucaristía que el Señor lo comemos y Él nos asume y vive ya en nosotros para resolver nuestros problemas. Hoy tuvimos nosotros una oportunidad de vivir eso con mi esposa y antes de entrar a una entrevista importante dijimos, bueno, ya, ya comulgamos con Jesús, Jesús viene con nosotros, Él va adelante con nosotros, Él nos acompaña a esta entrevista que vamos a tener y vamos con Él, no tenemos nada que temer.
Entonces son cosas muy que se pueden poner en práctica. Pero en el discernimiento, y por eso es que San Francisco de Sales dice que había que leer un capítulo diario, porque ahí se reciben luces. En ese discernimiento vamos a analizar el peligro de algunas almas que son imprudentes. Nos menciona que hay un peligro en tener un alma imperfecta, imprudente, y vamos hoy a analizar, a discernir si somos nosotros tal vez esos poseedores de esas almas imperfectas o imprudentes. Tenemos que ser humildes esta noche, porque muchas veces esos sufrimientos que estamos viviendo y esa incapacidad a veces de enfrentarlos como Dios nos está pidiendo, se debe a que existen almas imprudentes que consideran como lo más importante, dice, para adquirir la perfección y la santidad, el dedicarse a obras exteriores. Y ahí está el punto de discernimiento. Tu alma se siente reconfortada, consolada, fortalecida, porque te has dedicado a obras exteriores. Veamos qué parte de eso es lo que nos ocasiona a nosotros un peligro. Dice que el dedicarnos a obras exteriores es dedicarnos totalmente. Esa es la palabra importante aquí, hermanos y hermanas. No es que nos podamos dedicar a obras exteriores, todo lo hacemos como obras de misericordia, sino que dice, cuando las almas se dedican totalmente, o sea, se dedican solo a eso, a las obras exteriores, les hace más daño a esas almas que bien para su espíritu. No porque esas obras no sean buenas y recomendables, nos enseña, sino porque se dedican de manera tan total a esas obras exteriores que se olvidan de lo esencial y más necesario, que es el reformar cada uno nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y actitudes, imitando a nuestro Señor Jesús. El estar totalmente entregado a esas obras exteriores no nos permite vernos a nosotros mismos, vemos las obras y nos vemos a nosotros mismos realizando las obras, pero impiden, dice, que nosotros nos centremos en lo esencial y más necesario, que es reformar nuestra manera de pensar, reformar nuestros pensamientos y actitudes a la imitación de Jesús. No dejar que nuestras malas inclinaciones se desborden libremente. Eh, Hay muchas trampas y tentaciones de los enemigos del alma. Y en este caso nos dice el sacerdote Lorenzo, se puede repetir la frase que San Bernardo describió a su antiguo discípulo Eugenio, que en ese momento era sumo pontífice, y San Bernardo le dijo, malditas ocupaciones las que te pueden apartar de la vida espiritual y la santificación de tu alma. Ahí está cómo el Espíritu Santo aterriza esta enseñanza en cada uno de nosotros. Hay ocupaciones que se ponen, son malas, a pesar de que las obras exteriores sean buenas, ¿verdad? Pero son malas, dice, malditas ocupaciones, dice San Bernardo, cuando por esas obras nos apartamos de la vida espiritual y la santificación de nuestra alma. Podemos poner el caso de una obra de misericordia que yo estoy realizando, pero que en lugar de aprender de aquel que está recibiendo la misericordia y que yo he sido misericordiado, como nos dice el Papa Francisco, y estoy dando misericordia como Jesús, en lugar de pensar en eso y cómo yo puedo mejorar mi corazón, que se vuelva tierno para amar a ese hermano o esa hermana, y que es Jesús quien lo está amando, viene el yo, y entonces dice, yo soy el que lo estoy dando, yo tengo la autoridad, yo soy más que esta persona, agradecidos deberían estar conmigo por la obra que estoy haciendo y salgo en la foto y en el Facebook y en las redes sociales y aparezco ahí como el bienhechor. A eso se refiere esto, porque cuando recibimos esos aplausos, dice, es una vana gloria, porque nosotros no somos dueños de nada, solo administradores. Y si el Señor ha puesto a las personas para que podamos bendecirlas, es de Él lo que le estamos dando, es del Señor a la persona, no es nuestro. Y nosotros no tenemos por qué robarnos esa gloria, pero lo hacemos. Entonces esa es la pregunta hoy.
¿Estás en peligro porque tu alma es imprudente? ¿Estás siendo imprudente con esas malditas ocupaciones que te apartan de la vida espiritual y la santificación de tu alma? Cuidado, dice el padre Lorenzo, es una trampa. Escuchaste bien, hermano y hermana, cuidado. Esas obras exteriores, totalmente metido en esas obras exteriores, es una trampa. Los enemigos de nuestra salvación, viendo que la cantidad de ocupaciones que nos atraen y nos apartan del verdadero camino que lleva a la santidad, no solo nos animan a seguirlas practicando los enemigos, sino que nos llenan la imaginación de quiméricas y falsas ideas, tratando de convencernos de que por dedicarnos a muchas acciones exteriores, ya con eso nos estamos ganando un maravilloso paraíso eterno. No, 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 nos dice Padre Lorenzo, cuidado, es una trampa. No hay que olvidar lo que dice un santo, nos dice. Escuchemos, pues, hermano y hermana. Ojalá se convencieran los hermanos de la comunidad de hombres católicos San José, invitados e invitadas. Ojalá hoy se convenzan los que andan tan ocupados y preocupados por tantas obras exteriores, que mucho más ganarían para su propia santidad y para el bien de los demás si se dedicaran un poco más a lo que es espiritual y sobrenatural. De lo contrario, todo será lograr poco o nada o menos que nada, pues sin vida espiritual se puede hasta llegar a hacer más daño que bien. Ya tendremos ocasión en la puesta en común de dar algún testimonio al respecto de cómo unos, eh, incluso los mismos miembros de las comunidades van inflando al hermano, a la hermana, ¿verdad? Y le van haciendo sentir que es poderoso, que todo lo puede, que qué bien lo que está haciendo y todo, ¿verdad? Y entonces que se lo crea el hermano o la hermana y dice, ¿qué hace? Cayó en la tentación porque cayó en la trampa de sentirse que es el elegido sobre todos los hermanos, porque las obras externas son las que le mandan en él y entonces se mete todo su vida y su tiempo en eso y ya no ora, ya no va a los sacramentos, ya no vive en comunidad, ya no tiene una vida espiritual fecunda. Es otro engaño, nos vuelve a decir el padre Lorenzo. Existe otra trampa, dice, contra nuestra vida espiritual, y es que durante la oración se nos llene la cabeza de pensamientos grandiosos y hasta curiosos, agradables acerca de futuros apostolados y trabajos por las almas y empecemos nosotros a soñar y viéndonos haciendo maravillas como Jesús, en vez de dedicar ese tiempo, nos menciona el Padre, a ese tiempo precioso, a amar a Dios en nuestra oración, hermanos, amar a Dios, a adorar a Dios, a pensar en mis imperfecciones y a pensar en sus perfecciones, las perfecciones de Dios. Esa fidelidad, esa lealtad. A nuestro alrededor hay mentira, hay falta de verdad, hay falta de fidelidad, no hay lealtad. Y entonces en la oración dice que encontremos, descubramos esas perfecciones de Dios para poder aspirar nosotros a ellas y no caer en la tentación en la que caen muchas personas por no orar de esta manera, por estar orando solo por las actividades exteriores y ya no por la actividad interior, de donde nada tiene que nacer esas actividades exteriores. Aprender a darle gracias a Dios todos los días, hermanos y hermanas, especialmente en estos momentos que estamos viviendo de tribulación, de pobreza, de sufrimiento. Hermanos, lo primero, darle gracias a Dios, porque a pesar de que tenemos esa necesidad y nuestra humanidad nos dice, pídele, pídele, pídele. Pero ahí pídele y ya, porque necesitamos con urgencia, nos estamos hundiendo. Dice el Señor, dale gracias, porque mira, si te das cuenta, hoy todas las bendiciones que tienes la vida, tienes salud, tienes familia, tienes tantas cosas que hemos recibido de Dios, a las que tenemos que darle infinitas gracias. Y por supuesto pedirle perdón por nuestros pecados. Esa debe ser nuestra oración. Pero el engaño, dice, ese engaño que se presenta, nos hace ver hoy Jesús a través del Padre Lorenzo. Y es que descuidamos
en nuestra vida espiritual la esencia de la oración, de alabar y bendecir y amar a Dios y reconocer su grandeza para que nos ayude a imitarlo, a pedirle nada más por los apostolados y por las obras externas, perdiendo un precioso tiempo para estar con el Señor. Es, es, es un gran discernimiento de esta noche, hermanos. Y, y es importante también seguir profundizando porque al descubrir que cada uno de nosotros de alguna manera hemos caído en esas trampas, en esos engaños, que hemos creído que dedicarnos totalmente a las obras exteriores, con eso adquirimos perfección y santidad, y hoy nos dice que es algo dañoso y perjudicial cuando totalmente nos dedicamos a eso. Cuando estas ocupaciones, nos dijo San Bernardo, nos apartan de nuestra vida espiritual y la santificación de nuestra alma, pero ya sabiendo esto y reconociendo que nosotros somos los que tenemos esas almas imprudentes, vamos a invitar a nuestro hermano Juan Pablo, quien nos va a ilustrar, Juan Pablo Godoy, quien nos va a ilustrar en cuál es la señal para saber a qué grado de perfección estoy llegando yo con mi espiritualidad. ¿Verdad? Porque si he estado pasando esos discernimientos iniciales y he estado centrado solamente en que basta algo que yo haga o que yo recibo o que estoy enfocado en esas obras exteriores y no he venido funcionando bien, pues, ¿cómo sé cuál es la señal y el discernimiento para saber en qué grado de perfección voy en mi espiritualidad? Porque caminando con Jesús hacia su Pascua, nosotros tenemos que ir descubriéndonos, hermanos. Y también tenemos que tener la valentía de aceptar en humildad lo que no estamos haciendo bien en esta cuaresma y en este momento de nuestra vida. Para eso es la cuaresma. Para eso nos ha pedido el Señor que lo acompañemos caminando a morir a Jerusalén. Pero en ese camino nos está formando y enseñando. Y hoy nos quiere enseñar para que podamos descubrir por medio de la luz del Espíritu Santo qué señal tengo para saber el grado de perfección a que voy llegando en mi espiritualidad. Así que, hermano Juan Pablo, bienvenido. Que el Espíritu Santo hable por tu boca y que nos ilumine en este tema maravilloso de saber a qué grado de perfección está llegando nuestra espiritualidad. Bienvenido, Juan Pablo, y adelante. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas Primero que noches. todo, ¿sí me escuchan bien? Sí, te escuchamos muy bien, Juan Pablo. Gracias, hermanito Carlos. Entonces analizamos para continuar lo siguiente, ¿verdad? La señal que demuestra el grado de perfección. ¿Cuál es esa señal que nos puede guiar el grado de perfección? Aunque la persona se dedique a muchas obras externas y pase tiempo en fantasías e imaginaciones, la señal para saber a qué grado de perfección ha llegado la espiritualidad es averiguar qué cambio y qué transformación han tenido en nuestras vidas, la conducta y las costumbres. Porque si a pesar de tantas obras y proyectos, como hemos estado platicando esta noche, aún así se siguen deseando siempre que les prefieran a los demás, se muestran llenas de caprichos y continuamos rebeldes, obstinados en el propio parecer, sin querer aceptar el parecer de los otros, sin preocuparse por aceptar el parecer de los otros y sin preocuparse por observar sus propias miserias y debilidades, y se dedican a observar con ojos muy abiertos las faltas y miserias ajenas, repitiendo lo que tanto criticaba Jesús. Se fijan en la basurita que hay en los ojos de los demás y no en la viga que llevan en sus propios ojos. Esto pues es una señal de que el grado de la santidad aún está muy bajo. Si cuando alguien se atreve a herirles
algo en su propia estimación con críticas u observaciones o negaciones de especiales demostraciones de aprecio y estallamos en ira e indignación cuando nos dicen que lo importante no es tanto el número de oraciones y devociones que tienen, sino la calidad y el amor a Dios, al prójimo que hay en esas prácticas de piedad. Nos enojamos, nos turbamos y nos llenamos de inquietud y no aceptamos esto de ninguna otra persona. En ese momento estamos demostrando que la santidad también es demasiado pequeña todavía. Y más cuando nuestro Señor, para llevar a mayor perfección, permite que les llegue enfermedades, contrariedades, pruebas y persecuciones, entonces sí que manifestamos que su santidad es falsa porque estamos en queja, protestamos y no aceptamos conformar la voluntad con la santísima voluntad de Dios. Entonces, un pecador muy difícil de convertir. La experiencia de cada día enseña que con más facilidad se convierte un pecador manifiesto que otro que se oculta y se cubre con el manto de muchas obras externas de virtud, porque a estas almas las deslumbra y las ciega de tal manera su orgullo que es necesaria una gracia extraordinaria del cielo para convertirlas y sacarlas de este engaño. Están siempre en un dañoso peligro de permanecer en su estado de tibieza y de postración espiritual, porque tienen oscurecidos los ojos de su espíritu con un enorme amor propio y un deseo insaciable de que la gente les estime y les acepte y les aprecie al hacer las obras exteriores, que de por sí son buenas, pero buscan satisfacer la vanidad y se atribuyen muchos grados de perfección. En esa presunción y orgullo viven censurando y condenando a los demás. Entonces no consiste la perfección, pues, en dedicarse a muchas obras exteriores. Pues como dice San Pablo, aunque yo haga las obras más maravillosas del mundo, si no tengo amor a Dios y al prójimo, nada soy. Definitivamente pues nos da una, una enseñanza, estas señales de este grado de perfección espiritual que, que tenemos que tomar en cuenta. Fijarnos más en nuestra mejora espiritual antes de tratar de cumplir todas las obras materiales externas, ¿verdad? Fijarse en la basurita que hay en los ojos de los demás y no antes en nuestra viga, es lo que replicaba Jesús en ese momento, ¿verdad? Y el término de, de que el pecador muy difícil de convertir, ¿verdad? Vale más la experiencia de un pecador que se convierte que otro que se oculta y se cubre, ¿verdad? Como hemos estado hablando en esta enseñanza con estas obras externas, ¿verdad? Pues eso es lo que nos platica esta sección de la enseñanza el día de hoy. Y los dejo pues con nuestro hermano Carlos. Gracias, Juan Pablo. Qué maravilloso lo que nos acabas de compartir. Porque la pregunta inicial antes de que comenzaras tu enseñanza se refería a cuál es la señal para saber
¿A qué grado de perfección he llegado yo con mi propia espiritualidad? Y hoy, guiados por el Espíritu Santo, nos ha dicho que cada uno de nosotros debe preguntarse que, si estoy, qué señal estoy dando de ese grado de perfección, dice. Y la manera es que yo tengo que averiguar y ser sincero conmigo mismo de el cambio y la transformación que ha tenido mi vida hasta el día de hoy, a través de las enseñanzas recibidas, a través de los sacramentos recibidos, a través de la presencia de Dios en mi vida. ¿Qué cambio y transformación ha tenido mi vida? Mi propia conducta, cómo me estoy conduciendo. Me estoy conduciendo como un discípulo misionero de Jesús, como un hombre, como una mujer santa. Mis costumbres, ¿han variado mis costumbres? Porque dice que si no ha cambiado nada, no se ha transformado mi vida, ni mi conducta, ni mis costumbres, pues a pesar de tanta obra y proyecto que sigo yo deseando ante los demás, que me muestran lleno de caprichos y rebeldías, obstinado en mi propio parecer, sin querer aceptar el parecer de los otros, sin, sin preocuparme por aceptar el parecer de los otros. Yo soy así, yo pienso así, yo hago aquí. Si aún estamos ahí, dice, entonces estamos descubriendo hoy que nuestro grado de santidad es muy bajo todavía, nos dice el Señor con todo amor. Y hoy, tú y yo tenemos que reflexionar en este momento, hermanos, y nos dice Jesús, dice, tú te estás fijando en la basurita que hay en los ojos de los demás y no en la viga que llevas en tus propios ojos. Quiere decir, hermano, que has dejado de poner los ojos en el Señor para poder verte a ti a través del Señor y estás poniendo tus ojos en las personas. Pregúntate en este momento. ¿Están tus juicios y tus condenas y tus prejuicios dirigidos solo a criticar a las personas que te rodean en todo momento? En el tráfico, en los servicios, en una cafetería, en el trabajo, con la pareja, con los hijos, y de todo criticas. ¿Vives esta experiencia? Porque si la estás viviendo, hermano y hermana, y si yo la estoy viviendo, hoy debo de aceptar que mi grado de santidad es muy bajo todavía. Es un buen discernimiento, ¿verdad, hermano y hermana? Es un gran discernimiento, porque hemos quitado los ojos de Jesús, hemos quitado los ojos de quien nos ama y ha dado su vida por nosotros, y los hemos puesto o en las personas o en las cosas. Por eso dice las cosas exteriores, las acciones exteriores, ahí estamos poniendo nuestros ojos. En los eventos y las circunstancias también, hermanos, como le pasó a Pedro en la barca. ¿Se recuerdan de la tormenta? Sí, así comenzamos hoy. Estamos en tormenta, hermanos. Y como Pedro, Jesús nos dice, ven, camina conmigo, extiende la mano. Y Pedro empieza a caminar sobre las aguas, camina sobre el problema, camina sobre las circunstancias. Pero ¿qué pasa? Dudamos, ¿verdad, hermanos? Flaqueamos, flaqueamos. Y empezamos a ver la tormenta, empezamos a ver el problema, empezamos a sentir que no podemos caminar. Y entonces nos hundimos, hermanos. Y entonces hoy nos dice el Señor, al igual que Pedro en ese momento de su experiencia personal, que nos representa a nosotros, el grado de santidad de Pedro es muy bajo todavía en ese momento, a pesar de tener a Jesús en vida como maestro, como nosotros. Así que, al igual que Pedro, hoy tendremos que aceptar, hombres de poca fe, les dijo el Señor, hombres de poca fe. Y hoy nos dice a nosotros, mujeres y hombres de poca fe. Yo sé que ustedes están viviendo la tormenta, pero vívanla, aprendan a vivirla, como Pedro comenzó a caminar, porque puso sus ojos en mí. Y cuando los ojos los pones en mí, todo se aclara. Y yo te hago caminar sobre la tormenta. Si hoy, hermano y hermana, estás sufriendo por la tribulación que tienes, hoy el Señor te dice, pon los ojos en mí. Ya no los pongas en el problema, ya no lo pongas en la tormenta, ya no lo pongas en la enfermedad o en su peligro de muerte o en esa pérdida del ser querido. Ya no.
Ya es suficiente, dice el Señor. Hoy he venido a tu encuentro para que camines conmigo sobre la tormenta y la superes, aprendiendo de mí. ¿Y qué vas a aprender de mí? Esa santidad, esa santidad que, que se requiere. Y aunque hayas pecado, dice el Señor, porque aunque el pecador sea muy difícil de convertir, dice el Señor, mi misericordia es infinita. Así nos hace ver que se necesita una gracia extraordinaria del cielo para convertir a un pecador como nosotros, hermanos y hermanas, porque creemos y nos ocultamos y nos cubrimos en el manto de muchas obras externas de virtud, como en otra enseñanza hemos visto, somos una fachada hipócrita y ante los demás manifestamos una santidad y una vida espiritual muy fecunda. Y en la realidad, cuando viene la prueba, dice, ahí es donde se manifiesta la verdad. Pero si seguimos en ese engaño, dice, en ese peligro de un estado de tibieza espiritual, hermano y hermana, no vas a misa, ya no frecuentas los sacramentos, no tienes oración personal, no quieres ni ver estas enseñanzas, te aburres, no lees, no participas. Hermano, dice, necesitas una gracia extraordinaria del cielo para convertirte a Él y sacarte de tu autoengaño. Sí, hermano y hermana, a ti te habla el Señor, a mí también. Él quiere que salgas de ese autoengaño que te hace vivir tristemente y sufriendo cuando Él te puede ayudar a superar la tormenta de tu vida. No le atribuyas un grado de perfección tu presunción y orgullo, ni el vivir censurando y condenando a los demás. En eso no consiste la perfección, la santidad, a imitación de Cristo. Como dijo San Pablo, aunque yo haga las obras más maravillosas del mundo, si no tengo amor a Dios y al prójimo, nada soy. Muy edificante la enseñanza, hermano Juan Pablo, muchas gracias. Tenemos mucho que platicar hoy en la puesta en común. Para poder llegar a esa puesta en común, pues hoy el hermano Freddy Arias, a quien le damos la bienvenida, nos va a guiar en cómo aprender cuál es la base para obtener la perfección. Entonces, ¿qué tengo yo que hacer? ¿Qué cosas tengo que hacer? Como un fundamento, como un cimiento para obtener la perfección, para alcanzar la santidad. Bienvenido, hermano Freddy, Arias, que el Señor ilumine tu mente y tu corazón y te inunde del poder de su Espíritu, que te llene de su amor, para que con ese mismo amor que Él te ha enseñado, nos enseñes tú a nosotros esta noche. Adelante, Freddy. Muchas gracias y muy buenas noches, hermano Buenas noches, hermano. Carlos, hermano Juan Pablo, hermano Gunter, hermano José Luis, que estamos acá en esta reunión virtual, y a todas las personas que nos están sintonizando, y también a aquellas personas que nos van a ver en diferido en un horario que Dios ponga en su corazón, querer aprender aún más de lo que Dios nos ha enseñado durante estos procesos. Hermanos, la verdad que el tema está bien interesante y está como reflexivo hacia cada uno de nosotros. Y más aún, pues, cómo lo han enfocado los compañeros que me han antecedido. Y hoy pues damos gracias a Dios por esta oportunidad que me da, porque al final vamos a ver cuál es la base entonces para obtener la perfección, que es como el tema conclusivo de que nos indica el padre Lorenzo. Entonces vamos a ir viendo estas bases. Al final vamos a poder hacer en conclusión 5 bases que nos van a dar la luz para obtener esa perfección que andamos buscando. Entonces, lo primero hay que conocer y meditar la grandeza y la bondad infinita de Dios y poner de manifiesto nuestra debilidad e inclinación tan fuerte hacia el mal. Imagínense qué enfoque más interesante. Entonces, es la gracia que durante noches enteras pedía San Francisco de Asís, ese santo magnífico y grande. Y San Francisco de Asís en su oración al final de tanto insistir y tanto
buscar esa perfección, logró conseguirla diciendo la siguiente expresión: Señor, conózcate a ti, conózcame a mí. O sea, pueden imaginar ustedes que con estas frases que este santo pudo encontrar cómo poder conocer a Jesucristo y cómo que Él me conozca a mí. O sea, esa expresión cruzada de conocimiento, que se las repito: Señor, conózcate a ti, conózcame a mí. O sea que esa es una de las primeras bases de la perfección, conocer a Dios y conocer que Dios lo conozca a uno, porque muchas veces uno no es que se hace santo, sino que es uno que se deja moldear para que la gracia de Dios lo vaya santificando a uno con las instrucciones que uno va recibiendo. De esa manera es que no es que ya las personas nacen santas, no, es uno que se deja hacer por la gracia de Dios para poder llegar primeramente a caminar en la perfección y después que Jesús lo conoce a uno, dejarse hacer, a moldearse a la perfección de Jesucristo. La segunda base es aceptar ser humillados y sujetar nuestra voluntad, no solo a la divina majestad, sino a las personas que Dios ha puesto para que nos dirijan, aconsejen y gobiernen. Entonces, esta segunda base es importante: aceptar ser humillados y sujetar nuestra voluntad no solo a la divina majestad, sino a la persona que Dios ha puesto para que nos dirijan, aconsejen y gobiernen. Esto va en sintonía y en una forma paralela, que hay personas que Dios pone en nuestro caminar. Muchas veces decimos son ángeles que Dios pone en nuestro camino y que nos marcan, nos dan el destino a la santificación y nos van dirigiendo, nos van aconsejando, y muchas veces nosotros debemos de abrir nuestro corazón hasta llegar el momento que nos gobiernen y ya nos puedan dejar un cimiento bien fundamentado para que no caigamos en las tentaciones, porque muchas veces uno dice, hay que hacer cosas grandes para no caer en tentación. No es así. Hoy el padre Santiago Martín, en su homilía que nos manda siempre nuestro hermano Carlos, dice: hay que hacer esas cosas pequeñas como la primera barrera, ¿verdad? Como el primer obstáculo al enemigo para que no llegue hacia el centro del castillo, hacia el centro de nuestro corazón y nos derribe. Si hacemos cosas pequeñas y las dejamos ahí, que se vayan dando, entonces el enemigo nos va a derrotar. Por eso es de que nosotros los consejos que recibimos de nuestros guías espirituales son como lámpara que iluminan nuestro camino en nuestro caminar y van sirviendo como los pasos para que no tropecemos. Entonces, así cumplimos eh, la segunda base para poder pasar a la tercera base, y dice así: en hacerlo y sufrirlo todo únicamente por amor a Dios y por la salvación de las almas, por conseguir la gloria de Dios y lograr agradarle siempre a Él. Esa es la base. Así cumplimos el primer mandamiento que dice: amarás al Señor tu Dios con todo el corazón,
con toda el alma y sobre todas las cosas. Es como en el inicio, es como el Shema. Entonces, eso a nosotros nos da prácticamente el único amor a Dios por nuestra salvación. Y nosotros más debemos de luchar por nuestras almas, porque ya recuerdan ustedes tantas enseñanzas, ¿verdad? Como decía el hermano Pedro de Betancur, ahora que es santo, San Pedro de Betancur, ¿verdad? Si tenemos un alma y la perdemos, entonces de nada sirve todo nuestro caminar, porque prácticamente el alma es la que debemos nosotros cuidar para poder pasar después de la resurrección hacia la vida eterna. Entonces, esas enseñanzas, como decía la base anterior, Dios nos va dirigiendo y nos va aconsejando a través de alguien, de nuestros guías espirituales. Pero este mandamiento de amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y sobre todas las cosas, es una base importantísima para poder ir caminando en el sendero de la santidad, enfocarnos a lo que Dios nos manda, a lo que Dios nos da a través de los sacramentos, a través de los mandamientos, a través de los salmos y la ley de los profetas. Eso es lo que nosotros debemos cumplir y sufrir muchas veces, porque recuerden de que cuesta las cosas de Dios, cuesta, pero atrás y después de ese cumplimiento de sufrimiento, pues viene la recompensa, viene el gozo, el júbilo de poder haber hecho las cosas como Dios manda. En la cuarta base dice cumplir lo que exige Jesús. Escuchen, cumplir lo que exige Jesús, negarse a sí mismo, aceptar la cruz del sufrimiento que Dios permite que nos lleguen, seguir a Jesús imitando sus ejemplos, aceptar su yugo que es suave pero ligero y aprender de él que es manso y humilde de corazón. Así está escrito en las Escrituras, en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 11, en el versículo 22. Aceptar su yugo, que es suave y ligero, y aprender de él, que es manso y humilde de corazón. Imagínense que Dios, Jesús, siendo Dios y hombre a la vez, se humilló, se hizo uno entre nosotros para poder comprender a nosotros, pecadores, y poder decir, pues prácticamente yo he venido para salvarlos, he venido para que su alma se salve. Dejen a mí todo lo que ustedes tienen. Acepten su cruz, pero ese sufrimiento de cruz que vamos a tener con la mano de Jesús va a ser suave y ligera, va a ser, por decirlo así, en un dato comparativo, más fácil, pero siempre va a tener su sacrificio porque debemos de pulirnos, así como el oro, pues, ¿verdad? Que se funde, ¿verdad? A través del fuego, a esos muchísimos grados de calor hasta llegar a ser del oro algo especial, una joya invaluable. Así es como Jesús nos da esa gran oportunidad de cumplir lo que Él exige. Y como última y quinta base para poder llegar a la santidad es obedecer lo que aconseja San Pablo. ¿Y qué es lo que dice él? Imitar el ejemplo de Jesús,
que no aprovechó su dignidad de Dios, sino que se humilló y se hizo obediente hasta la muerte, y una muerte de cruz. Eso está en la Sagrada Biblia, en la carta que San Pablo mandó a los filipenses en el capítulo 2. Entonces, es obedecer lo que aconseja San Pablo. San Pablo, que ustedes saben la historia de él, y dice, hay que imitar el ejemplo de Jesús, que no aprovechó su dignidad de Dios. Imagínense que él no fue prepotente, a pesar de ser el Hijo del Padre, el Hijo de Dios, ser Dios, él no aprovechó, no hizo alardes ni andar humillando a la gente con decirle que yo soy Dios. No, fue al contrario. Su humildad lo llevó a humillarse y se hizo obediente a lo que el Padre le había encomendado en este proyecto de salvación para nosotros, y se humilló hasta la muerte, y una muerte de cruz. Así que, hermanos, todas estas reflexiones y estas bases que nos hace el padre Lorenzo, nos da como la síntesis, nos da como el enfoque, ¿verdad? Hay muchos testimonios con respecto a estas bases que nos ha dado el padre Lorenzo, que van a ser oportunas poderlas compartir en esta puesta en común, que la clase del día de hoy nos va a dar la oportunidad de poderlas expresar cuando nuestro hermano Carlos pues nos pueda ir diciendo quién quiere participar con respecto a este tema que estamos viendo ahorita, o qué le dejó la enseñanza del tema que te tocó, o qué puedes aportar de todas las conclusiones que se dieron y de todo lo que hemos escuchado en esta noche. Así de que yo pues doy muchas gracias por la oportunidad que me dan de participar, y más que todo agradecido con el Señor porque me ha dado la oportunidad de poder llevar la palabra de Dios. Muchas gracias, hermano Carlos, y pues el tiempo es para tu persona para seguir con la coordinación de la noche. Gracias. Gracias a ti, Freddy. Qué lindo. Ya, esas síntesis son valiosísimas, ¿verdad? Porque como su nombre lo indica, pues nos reduce lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Lo que tenemos que, y lo primero, pues amar a Dios sobre todas las cosas, ¿verdad? O sea, yo me he encontrado con esa realidad hoy, que a veces uno pierde de vista eso. Se centra uno en el problema, se centra uno en las circunstancias que está viviendo, en las amenazas y los supuestos de lo que puede suceder, y se olvida uno, no queriendo, pero se olvida uno de las cosas elementales. Hoy el Señor nos ha traído a la raíz de lo que es la santidad, ¿verdad? Hoy nos ha traído a la raíz de nuestro ministerio, de nuestro apostolado, de nuestro ser discípulos misioneros de Jesús, ¿verdad? En esas 5 bases, ¿verdad? Que son bases básicas, cimientos que debemos recordar, que debemos siempre recordar, porque se nos olvidan, porque los perdemos de vista. Y resulta entonces que los sufrimientos se hacen aún mayores precisamente porque hemos desviado los ojos del Señor y lo hemos puesto en las circunstancias. Bueno, en esta noche el tema es lindo y sabemos que cada uno de ustedes tiene mucho que compartir, pero nos ha llevado mucho el tiempo. Así que les voy a pedir, por favor, que se limiten a unos 2, 3 minutos en cada exposición para que todos puedan compartir lo que el Señor les ha dado entre toda la enseñanza, ¿verdad? Si quieren comentar algo de lo que les tocó o lo que escucharon de los hermanos o alguna impresión. 2 o 3 minutos, por favor, para que todos podamos participar y podamos cumplir con el horario, ¿verdad? Así que quien desee, me levanta la mano, por favor, y puede expresar lo que el Señor le ha puesto en su corazón. Vamos, Freddy. Gracias, hermano. Pues yo lo que quiero manifestar es un testimonio. A veces los testimonios edifican bastante.
Yo recuerdo pues cuando antes que estaba prácticamente todavía en el mundo y no había agarrado el compromiso, me falta mucho que aprender. Entonces todavía no había dado, como decimos, este paso de estar acá en la iglesia más participativo. Mi esposa oraba mucho por mí y me decía, es que tenés que ser santo como nuestro Padre Celestial es santo, como Jesús es santo, tenés que ser santo. Entonces, yo inclusive le decía a ella, pero ¿cómo va a ser santo? Si eso es para los santos y para las monjas. Yo no, jamás, nunca voy a poder ser santo, ¿verdad? Entonces, aquí estoy leyendo en la Biblia, ¿verdad? En San Mateo, el Evangelio de San Mateo 5:48 es el versículo, que inclusive en su oportunidad yo lo guardé y sean santos como nuestro Padre es santo. Entonces, Dios nos da la oportunidad, cuando escucho este evangelio y ya estoy a la par de mi esposa y doy gracias a Dios porque me permitió traer a este humilde pecador a la iglesia y digo yo, ¿qué razón tenías? Te pido mil disculpas, perdóname porque en mi ignorancia, ¿verdad? Yo jamás pensé que Jesucristo me pudiera dar la oportunidad de que yo iniciara un proceso de santidad, que es el cual estamos iniciando. Entonces, hoy doy gracias a Dios porque esta enseñanza me vuelve a ratificar de que uno no se hace santo, sino que uno se debe de dejar de hacer santo a través de estas enseñanzas. Así que muchas gracias, hermano Carlos. Amén. Amén, Freddy. Vamos a ver quién más tiene su opinión, por favor. Hay un proceso lindo mientras alguien se decide por ahí. Hay un proceso precioso que nos diste tú en ese camino, solo quiero mencionarlo. Primero, conocer y meditar la bondad y grandeza de Dios. Al reconocer a Dios, reconocer nuestra debilidad y nuestra inclinación a hacer el mal en lugar de hacer el bien. Para poder caminar en esa santidad que el Señor nos pide, sean santos como mi Padre es santo, aceptar ser humillados y sujetar nuestra voluntad a la voluntad de Dios y a aquellas personas espirituales elegidas por el Señor para que nos dirijan. Posteriormente, a sujetarnos a la voluntad de Dios, hacer y sufrirlo todo por amor, por ese amor a Dios que yo tengo y por la salvación de las almas, porque no solamente es mi salvación y me hace salir de mí mismo. Y me dice Jesús que debo cumplir lo que Él me enseñó, negarme a mí mismo, aceptar la cruz de sufrimiento, imitar su ejemplo, ser manso y humilde de corazón y por supuesto humillarme y ser obediente hasta la muerte si es necesario para manifestarle a Dios el amor que tengo. Un resumen precioso de un camino espiritual. Tenemos aquí a Gunther. Vamos a ver, Gunther, expresa Eh, tu opinión. solo para, creo que el hermano José Luis había levantado la mano, Carlitos, solo para que... Ok. Y Entonces, hermano José posteriormente, si Luis, quieres, yo quiero compartir una pequeña circunstancia, pero que va, el a ver, hermano José vamos Luis... primero con Gunther y después con José Luis. Vamos, Gunther. Ah, muy bien, Adelante, entonces, Gunther, adelante. gracias. No, si quieres hablar, José Luis, no hay clavo aquí, ya sabes que somos, te escuchamos. Bueno, Adelante. si puedo interrumpir, perdón. Muchas gracias por darme la palabra. Buenas noches, hermanos. Buenas noches, Carlitos, José Luis. Freddy, Bienvenido, Gunther, José Juan Luis. Pablo. Yo la verdad, hoy me fue un poquito difícil entrar a tiempo, pero creo que como Dios todo lo hace bien, me pude dar cuenta que entré cabal cuando estaban empezando. Entonces me asusté un poquito porque dije, por Dios santo, no entré tarde. Entonces, yo la verdad estoy muy emocionado eh, desde la semana pasada y desde hace varios tiempo atrás. Yo estoy emocionado, muy emocionado de pertenecer a esta bendita comunidad. Yo recuerdo que desde niño, pues, por alguna razón eh, que yo no puedo entender, recuerdo que íbamos a misa. Mi mamá nos llevaba a misa porque las mamás a veces son pues las que más se preocupan un poco por la familia, no,
No estoy diciendo que los padres no, pero las mamás siempre son como las primeras que van, no sé, bueno, ese ha sido mi caso. Entonces mi mamá pues siempre nos llevó a todos, eh, a veces obligados. Yo recuerdo que por alguna razón siempre he tenido a Dios presente en mi vida. Y en los momentos más difíciles de mi vida, pues por alguna razón, pues siempre acudí a Dios o siempre busqué acercarme a Él. Al principio, cuando era niño, pues no conocía o no sabía mucho de Él. No podía decir que conocía a ese Dios de amor que conozco hoy. Yo hoy entiendo que Dios no me castiga. El que se castiga, pues soy yo, o que todas mis acciones o mis actos tienen consecuencias. No, no es el castigo de Dios propiamente dicho como tal. Yo no lo veo así porque yo concibo a Dios como un Dios de amor, como un Dios que me dio la vida y que me dio libertad. Y cuando Dios decidió darme libertad a mí o a todos nosotros, sus hijos, pues Él sabía que íbamos a estar viviendo en el mundo, que es creación de Él. Pero el mundo como tal no está regido por Dios, o sea, sí, pero el humano es el que tiene cierto control. Entonces, yo, como prefiero, pues, referirme a mí, si yo deseo acercarme a Dios, Dios ha estado siempre ahí a la par mía, nunca me ha dejado solo. Pero si por las tribulaciones o problemas o circunstancias o situaciones, yo no pienso mucho en Él, no voy a poder sentir que está a la par mía, no voy a poder sentir que ha estado todo el tiempo conmigo, que me ha llevado en sus brazos cuando yo he vuelto a ver y solo veo un par de huellas, pero no me he podido dar cuenta porque estoy metido en las cosas del mundo y las huellas que veo no son mis huellas, sino son las huellas de Jesús o de Dios que me ha ido cargando y que me ha llevado todo el tiempo. Y yo podría decir que me trajeron acá con ustedes. Estoy aprendiendo, la verdad, aunque siempre estudié en un colegio cristiano católico, religioso, marista, pues eh, yo sigo aprendiendo. Reconozco que mi fe posiblemente no es muy grande, o mejor quito el posible porque la verdad mi fe no es muy grande, pero yo he aprendido que le puedo pedir a Dios que aumente mi fe para poder creer y confiar plenamente en Él. Eh, no entiendo, yo no entiendo cuál es el plan de Dios para mí, todavía no lo he comprendido. Como decía San Agustín, o como le dijo el ángel que se le presentó una vez que iba caminando por la playa tratando de resolver el misterio de Dios, no, no busco mucho tiempo para pensar en qué es lo que Dios desea que yo haga por Él y para su honra y gloria. Pero busco a través de las enseñanzas de Jesús o de personas como ustedes que me guían y me enseñan para tratar de entender cuál es ese. A mí en el colegio, yo pongo ejemplos siempre del colegio porque la verdad del colegio yo tengo muy buenos recuerdos y pues siempre bendigo a Dios y alabo a Dios y tengo una gran gratitud hacia Dios por haberme permitido estudiar donde estudié. Y entonces a mí no me dijeron nunca en el tiempo que yo estudié que podía tener un plan de vida. Ahora que mi hija estudió en un colegio, le hablaron de tener un plan de vida o un proyecto de vida. Yo no sé por qué en mi época no me dijeron nada de eso, pero conforme el tiempo, alguien me dijo que Dios tenía un plan para mí, específicamente para mí,
y para todos sus hijos en este mundo. Entonces, pues aunque no entiendo todas las cosas que me pasan, las cosas que yo he hecho un poco, o porque me he descarriado un poco, me he salido del camino, y la vida, que no pienso que sea lo mismo que Dios, pues me pasa la factura. Digo, bueno, Señor, si me equivoqué, pues voy a aprender de mi error, aunque me cueste y a veces me duela, y a veces simplemente no entiendo por qué pasan ciertas cosas. Pero como he aprendido tanto de... La verdad es que no he aprendido mucho, pero hoy conozco a Dios mejor. He tenido un encuentro personal con Dios. Yo les puedo decir que sí lo he tenido. Y a pesar de las vicisitudes y todo, pues sigo creyendo y confiando en ese Dios de amor como yo lo concibo. Que nunca me ha dejado solo, que siempre me ha abrazado, que siempre me ha tendido su mano y me ha dicho, José Luis, aquí está mi mano, si tú quieres sujetarla y si quieres seguirme. Eso es lo que pienso que me dice Jesús. Y como les expresé el otro día, pues tengo a los tres mejores modelos y ejemplos a seguir para mí, que son Jesús, la Santísima Virgen María y San José. Eh, y sí, como dijo Carlitos, si he de morir por seguir a Cristo, pues moriré por Él, porque sé que me Amén. ama y vale la pena. Gracias, hermano Carlitos, perdón por el abuso del tiempo un poco. Gracias, José Luis, qué maravilloso. Siempre nos Bendiciones. ilumina tu corazón generoso y hemos recibido muchos comentarios cuando has participado. Tu testimonio toca mucho las almas de las personas por tu sencillez y tu sinceridad, ¿verdad? Así que siempre eres bienvenido y ya sabes que tu voz es la voz de Jesús que le habla a aquellos a los que escuchan lo que necesitan escuchar de un alma como la tuya. Muchas gracias. Vamos, Gunther, finalicemos contigo. Gracias, Carlitos, sí, bien puntual. Hablamos ahí sí que de testimonios diarios y creo que te comentaba, pero quiero pues, también ese testimonio pequeño para que concluyamos con la oración que hiciste al inicio de la coraza de San Patricio. Amén. Muy interesante eso de que uno siempre ponga a Cristo en su vida, ¿verdad? Porque como testimonio, fíjense que pues comentaba que lamentablemente una colega porque la situación está bien difícil, pues expresó mal de mí tratando de quitar, digamos, pues el trabajo que honradamente pues estaba yo realizando. Pero pues yo realmente lo que hice fue, ahí sí que orar por ella, ¿verdad? Porque realmente yo nunca, casi ni la conozco, de hecho no la conocía, pero es interesante cómo podemos aplicarlo ya en la vida diaria esto, ¿verdad? Porque aquí dice claramente, dice, Cristo en la boca de todo hombre que hable de mí, ¿verdad? Entonces, con esa misericordia tenemos que ver. Yo después dije, bueno, eh, realmente tal vez la vida está muy dura y ella quería en su afán de querer, digamos, ganar algo económico, desplazarme y quedarse con un trabajo que a la larga, pues, sabía ella que no era capaz para realizar, pero después le hablé y dije, bueno, ya viéndola bien, sí me puse digamos, de meta, poder orar por ella, ¿verdad? Y ahí es donde creo que se aplican todas estas enseñanzas, porque pues si uno incluso pide por una persona que lo ha ofendido a uno, ha hablado mal de uno, creo que es lo que Cristo quiere de uno, ¿verdad? Y esa es parte de lo que yo creo que todos tenemos que tomar en cuenta en el día a día, porque pues precisamente el tema que estamos pues hablando o tocando o estudiando, analizando, es ese combate espiritual. ¿Qué me hubiera pasado a mí si yo no estuviera en esta bendita comunidad, si yo no tuviera estas enseñanzas y si yo no hubiera tenido la oportunidad de compartir con ustedes? Obviamente, y enfrentarla, gritarle tal vez, o decirle, mire, usted qué se cree, y usted por qué me se trata, yo ni la conozco, yo no, o traté de confrontar a manera de, digamos, de hacerla quedar mal, ¿verdad?
Sin embargo, no lo hice, oré por ella y le hablé con mucho cariño, ¿verdad? Es más, y le dije, mire, que le vaya muy bien y todo así como y entonces mi colega se me cayó y me decía, ya no sos el Gunter de antes, ¿verdad? Entonces, esa es parte de lo que queremos en esta bendita comunidad, ¿verdad? Que las enseñanzas no se queden digamos, en un video, no se queden pues, muy útil enseñanza en PDF, sino que se apliquen, ¿verdad? Y que tengamos en cuenta que todo lo que podemos tener aquí, aprender aquí, lo podemos aplicar en nuestra vida día a día, ¿verdad? Esa desesperación, ¿verdad? Que a todos nos ha llegado, que también lo quería compartir. Eh, sí, no, yo también he pasado momentos muy desesperantes, momentos en los que he sufrido porque he tenido que, digamos, renunciar a comodidades físicas por ayudar a demás personas, ¿verdad? Entonces, creo que es animarlos, ¿verdad? A que si, como decía un amigo, ¿verdad? Del colegio, que estudió con nosotros, con José Luis, ¿verdad? Una vez me dio una charla de una comunidad que asisto, ¿verdad? Entonces él le dice, si le funcionó a Gunter, entonces a mí sí me va a funcionar, ¿verdad? Entonces creo que es importante tener esa dinámica de entendimiento de que Dios para todos está y que podemos aplicar estas enseñanzas en el día a día, con las oraciones, con las enseñanzas y por sobre todo, que oren por nosotros, ¿verdad? Y nosotros orar por ustedes. Esa oración comunitaria, créanme que es poderosa. Así que exhortarlos a que sigamos adelante. Amén, Gunter, muchas gracias. Definitivamente hoy el Señor ha salido a nuestro encuentro en el Espíritu Santo y nos ha preguntado si qué señal estamos dando del grado de perfección a la que va llegando nuestra espiritualidad en función de lo que recibimos, tanto aquí en la comunidad como en las homilías y en fin, en la parroquia a la que asistimos. La pregunta de discernimiento de esta noche es, bueno, ¿qué ha cambiado en mí? Sinceramente, ¿ha cambiado algo en mí? ¿Cómo me he transformado? ¿Estoy imitando a Jesús? ¿Mi vida, mi conducta ha mejorado? ¿Mis costumbres? ¿O sigo con los mismos hábitos y costumbres de los vicios y de los apegos y de los malos hábitos? ¿Cómo está mi vida? Hoy, en camino a Cuaresma, tenemos que evaluarnos. Y si hemos descubierto de que en lugar de poner los ojos en Jesús, en el Padre y en el Espíritu Santo, nos fijamos en la basurita que hay en los ojos de los demás, nos ha dicho Jesús, y no en la viga que llevamos en nuestros propios ojos. Eso es una señal esta noche en esta enseñanza de que el grado de nuestra santidad es muy bajo todavía. Es decir, el Señor con ese amor nos ha hablado y nos ha dicho, bueno, yo te quiero santo total. Así que te estoy amando y al decirte la verdad y la realidad de tu vida espiritual, tienes que mejorar. Ya te di los pasos que tienes que seguir. Amar a Dios, aceptar su voluntad, imitar a Jesús, cargar tu cruz, negarte a ti mismo y ser humilde y obediente como Jesús por amor a Dios, por amor a Dios. Entonces el centro es Dios, no perdamos el centro de nuestra vida. Sean santos como mi Padre Santo nos dijo hoy a través de Freddy, porque tenemos que imitar a Dios, sin quitar los ojos de Dios, para que en esa tormenta el Señor nos tome de la mano y nos ayude a pasarla con sufrimiento, con dolor, con cruz, abrazando nuestra cruz, sabiendo de que la estamos abrazando porque amamos a Dios y porque amamos las almas de aquellos que amamos y queremos compartir con ellos la alegría de la salvación en Jesucristo nuestro Señor. Como hemos aprendido, el Señor va delante de nosotros y por eso la oración que hoy nos puso de inicio, pues también la quiere de final. Así que oren conmigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ante la tormenta que estamos viviendo, hermanos, digan ahí en silencio conmigo, Cristo conmigo, Cristo delante de mí, Cristo detrás de mí, Cristo dentro de mí, Cristo debajo de mí,
Cristo sobre mí. Cristo a mi derecha. Cristo a mi izquierda. Cristo cuando me acuesto. Cristo cuando me siento. Cristo cuando me levanto. Cristo en la anchura. Cristo en la longitud. Cristo en la altura. Cristo en el corazón de todo hombre que piensa en mí. Cristo en la boca de todo hombre que hable de mí. Cristo en los ojos de todos los que me ven. Cristo en los oídos de todos los que me escuchan. En el nombre de Jesús. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alabado sea Jesucristo, por siempre Por siempre sea sea alabado. alabado.